Buena tarde, muy buena tarde a todos los estudiantes de preparación para privado de Derecho Civil y Procesal Civil de nuestra Universidad Rural de Guatemala. Es realmente un privilegio de parte de Dios el tener esa posibilidad de compartir vía virtual con cada uno de ustedes. Y es oportuno también iniciar la clase haciendo alguna mera reflexión. El tiempo que se tiene para este tipo de clases virtuales realmente es limitado para la cantidad de contenidos que son necesarios compartir. Y creo que es bueno que el estudiante tenga esa iniciativa de retroalimentar los contenidos, de ampliar su estudio para que puedan ser de utilidad en su formación profesional, de utilidad para sus exámenes privados, pero más que eso, para su formación integral y su ejercicio profesional. Es complicado realmente para uno de docente cuando está bien identificado con una materia, cuando está identificado con la didáctica de la enseñanza, correr con estos temas. No soy muy partidario de solo medio enfocar algunas cuestiones y pasar a vista de pájaro, porque realmente el conocimiento debe ser analizado, debe ser enfatizado para que los estudiantes tengan ese cimiento cognoscitivo que va a apoyarles en su preparación. Luego que no hice una anotación y descripción de las leyes paralelas que tenemos que ir o complementarias que tenemos que ir leyendo, pero hago mención en cada uno de los contenidos de algunas leyes. Esas son las leyes que complementariamente deben leer para que su conocimiento sea integral, para que su conocimiento sea completo. Muy bien. Entramos en materia. Vamos a ver el objetivo de la clase. Fortalecer conocimientos jurídico-conceptuales en relación ¿a qué? A los bienes, a la propiedad y demás derechos reales. Eso en congruencia con su fundamento sustantivo vigente en Guatemala. Vamos a fortalecer esos conocimientos partiendo de la base que durante su formación estudiantil ya tienen ideas muy centradas que ahora venimos a retroalimentar. Conceptos básicos del tema objeto de estudio. Este tema lo abordaron ustedes muchas veces, el tema es para entretenerse un buen tiempo, pero conceptualicemos. Los bienes realmente, tomando un concepto que tiene en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales el jurista Manuel Osorio, nos dice que los bienes son objetos inmateriales susceptibles de valor, así como también las cosas y el conjunto de bienes que constituye el patrimonio. Realmente es un concepto muy claro. Bienes, todo lo que nos rodea. Cada uno de ustedes se encuentra en un ámbito que solo me lo imagino, pero alrededor de usted hay distinta clase de bienes. Y todos los bienes que le rodean a usted son susceptibles de valor, sean inmateriales, sean materiales. El Código Civil guatemalteco, en su artículo 442, define o regula
que bienes son las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y cosas muebles. Dicho sea de paso, ya veremos durante el desarrollo de esta clase, esa es la única división que acepta el Código Civil guatemalteco, el decreto 106, decreto ley 106, que los bienes solo se dividen en inmuebles y muebles, pero esto ya es tema que veremos enseguida. Muy bien. Otros conceptos básicos del tema objeto de estudio. Vamos a ver qué es posesión, qué es propiedad, qué es derecho real. Me interesa y es importante que ustedes tengan una clara conceptualización de la diferencia y relación que existe en cada uno de estos institutos civiles. Posesión. ¿Qué es la posesión? Es la tenencia de una cosa para su uso, goce y disfrute, con el ánimo de someter esa cosa a su propiedad. La posesión la podemos ver en bienes inmuebles. Yo diría que la mayoría de bienes inmuebles de nuestro país no tienen una inscripción registral ni matrícula fiscal. Entonces, las personas lo que tienen o lo que pueden ejercitar solo es la posesión, la tenencia de la cosa. Esa cosa material que es para su uso, goce y disfrute. Tenencia de la cosa. Pero veamos qué es propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. En esta clase vamos a ahondar un poco en propiedad y van a enfatizar este conocimiento. Entonces, posesión es tenencia de una cosa. Propiedad es el derecho inscrito o registral de gozar y disponer de los bienes. Bueno, pero siempre dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. ¿Y qué es un derecho real? El derecho real es la facultad que permite al titular de ese derecho de disponer y obtener ventajas económicas de una cosa de manera exclusiva, de manera total o parcial. Puede ser un bien propio o ajeno, o servir de garantía por obligación. Cuando digo de un bien propio o ajeno, eso ya vamos a hacer la diferencia ahí de las clases de derechos reales. Pero el derecho real en sí es esa facultad inherente a las personas, a los dueños o a quienes puedan disponer de un bien para adquirir alguna ventaja económica. Vemos pues, diferencia de posesión es una tenencia de algo. La propiedad es el derecho registral o inscrito de gozar y disponer de bienes dentro de los límites de la ley. Y el derecho real, la facultad que le permite al dueño o a una persona que tenga determinado derecho sobre una cosa para disponer de ese bien. Muy bien. Sabemos entonces o tenemos ya esas conceptualizaciones. Muy bien, vamos ahora. Ejemplos de derechos reales para que nos vaya quedando clarito. La propiedad es un derecho real. La posesión es un derecho real. El usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la prenda, etc. Son derechos reales. ¿Y cuáles son las características de un derecho real? Son dos principales características. Que el derecho real es de carácter inmediato. Relaciona a la persona directamente con la cosa sin tener ningún intermediario.
un interlocutor, un medio para ejercer el derecho. No, 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 no. El carácter inmediato es una característica del derecho real. Carácter inmediato. Directamente relaciona la cosa con su dueño. Es de carácter absoluto. Cuando decimos de carácter absoluto, recordarán ustedes el latinazo que dice erga omnes. Significa oponible a todo hombre. Es un derecho opuesto o una característica opuesta a todos los que quieran ejercer algún derecho sobre la cosa o el bien. Las dos características entonces del derecho real es que son de carácter inmediato y de carácter absoluto. Inmediato porque relaciona la cosa con su bien. Absoluto porque se opone a cualquier otro detentador de la cosa. Muy bien. Clases de derechos reales. Ya dijimos que derechos reales es la posesión, la propiedad, el uso, el goce, el disfrute, la servidumbre, la hipoteca, etc. Pero ahora veamos cómo o cuáles son esas clases de derechos reales. Son tres clases de derechos reales. Derecho real de goce, derecho real de mero goce y de garantía. ¿En qué consiste el derecho real de goce? El derecho real de goce es la facultad. Yo quiero que vayan poniendo atención y que, a no ser que la universidad pueda enviarles esto a su respectivo correo, este contenido, estas diapositivas, que eso por medio de la universidad creo que pueden lograrlo, pero sería importante ir capturando imagen para que cuando en sus momentos de estudio puedan ir revisando, analizando, aclarando, enmendando si fuera el caso y ampliando su conocimiento en relación a temas como este. Pero bueno, centrémonos. Descripción de las tres clases de derechos reales. Derechos reales de goce. Es la facultad de usar, de gozar y disfrutar y disponer de un bien propio. Facultad de usar, gozar y disfrutar y disponer de un bien propio. Ejemplo, la propiedad y sus formas especiales. Copropiedad, propiedad horizontal, medianería, etc. Si vemos en esa clase de derecho real de goce, existe como es mi propiedad, tengo la libertad de disponer. Ahora veamos. Una clase más de derecho real que es de mero goce. Es facultad de usar, de gozar y de disfrutar de un bien, pero no puede disponerse de ese bien ajeno. Ejemplo, el uso, el usufructo, habitación, servidumbre. Esos son derechos reales de mero goce. Se constituye una servidumbre sobre determinada finca. Recuérdense que una servidumbre es un gravamen que se forma de dos fincas, un predio sirviente y un predio dominante. El predio sirviente es el inmueble por donde va a pasar, el inmueble que, digamos, es el obligado, el afectado para permitir esa servidumbre. El predio sirviente. Y el predio dominante es el inmueble a favor del cual se va a constituir esa servidumbre o camino que va a ser de uso. Pero bueno, ¿se podrá disponer de la servidumbre? No, porque ese es un bien ajeno. Cuando digo disponer, me refiero a vender. Entonces, esta clase de derechos reales de mero goce solo es para usar, gozar y disfrutar, mas no disponer. Y ahora veamos la tercera clase de derechos de garantía. Los derechos reales de garantía
realmente son aquellos que se otorgan para poder garantizar el cumplimiento de una obligación. Son gravámenes sobre bienes cuyo objeto principal es exactamente garantizar el cumplimiento de una obligación. Continuemos con los temas. Veamos, ya hablamos de derechos reales, ya definimos bien, definimos propiedad, pero veamos una clasificación de los bienes, una clasificación doctrinaria de los bienes. Los bienes se clasifican de distintas formas, teniendo distintas directrices, por decirlo así. Se clasifican por su naturaleza. Se clasifican en corporales e incorporales, por su naturaleza. Corporales son los que tienen existencia física. Incorporales, lo contrario. Son no físicos, por ejemplo, las marcas, los derechos, qué sé yo, una hipoteca. Son bienes naturales, incorporales, no tienen un cuerpo físico. La clasificación por sustitución. Los bienes por sustitución son fungibles y no fungibles. Creo que es oportuno que veamos si tienen cómo disponer de su Código Civil para que leamos el artículo 454 y podamos ir viendo esta circunstancia de bienes por sustitución, fungibles y no fungibles. El Código Civil establece los bienes en el artículo 454. Los bienes muebles son fungibles si pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Y son no fungibles los que no pueden ser reemplazados por otros de la misma cualidad. Un ejemplo de estos bienes fungibles, los bienes fungibles que, como ya dijimos, y no fungibles, que son aquellos que pueden ser sustituidos. Hablamos de los fungibles. Un ejemplo de eso es el dinero, por ejemplo, como un bien fungible. Puede cambiarse. Le dan en calidad de mutuo, de crédito, un dinero, una cantidad determinada de dinero. Pero ese dinero, entendamos que efectivamente al momento de la transacción ya no vamos a disponer de los mismos billetes identificados, pero podemos sustituirlos por otros. Entonces, por sustitución, los bienes se clasifican en fungibles y no fungibles, y sí nos ayuda a fundamentar legalmente el artículo 454 del Código Civil. Por su posible uso repetido, o sea, que pueda usarse constantemente. Los bienes son consumibles y no consumibles. Los consumibles se terminan con su uso. Yo vengo, adquiero un bien, adquiero gasolina, y en el trayecto de determinada distancia la consumo. ¿Podré recuperar ese bien para volverlo a utilizar? No se puede. Por eso decimos que son bienes consumibles. Ahora, bienes no consumibles son aquellos que los podemos utilizar constantemente. Ponemos un ejemplo muy sencillo, la tierra. Podemos realizar todo tipo de trabajos culturales y efectivamente la tierra puede usarse y no consumirse, aunque el uso sea repetido, sea constante, sea continuo. Entonces, reiteramos que los bienes por su uso repetido se clasifican en consumibles y no consumibles.
Por su fraccionamiento. Los bienes se clasifican en divisibles e indivisibles. Divisibles si existe la opción real, de divisibles si existe la opción real de partirlo, de fraccionarlo, desmembrarlo sin que se destruya. E indivisibles son aquellos que no pueden fraccionarse con su uso, o que existe alguna prohibición legal para que pueda tener esa calidad de divisible. Veamos, hay ejemplos aquí. Los bienes divisibles. Cuando tenemos un inmueble de determinada extensión, es posible que pueda darse una lotificación del bien. Es posible que pueda darse un fraccionamiento del bien o una desmembración. Y eso es factible sin que el terreno, el inmueble se destruya. No se destruye, pero admite una división perfecta. Y son indivisibles bienes. Es un poco burdo el ejemplo, es muy sencillo, pero nosotros podemos, por ejemplo, cuando se compran semovientes, estamos hablando de semovientes en pie. No es posible decir, pues yo quiero solo la parte, el 50% de una res, porque eso es indivisible. El patrimonio familiar. Quiero ver si me acompañan al artículo 356 del Código Civil siempre. Esa norma sustantiva establece: los bienes constituidos en patrimonio familiar de forma taxativa establece son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán estar grabados ni grabarse salvo el caso de servidumbre. Un ejemplo legal bien claro. El patrimonio es indivisible. Muy bien. Ya vimos entonces una parte de la clasificación de los bienes por su naturaleza, corporales e incorporales, por sustitución, fungibles y no fungibles, por su posible uso repetido, consumibles y no consumibles, por su fraccionamiento o división en divisibles y no indivisibles. Veamos otras clasificaciones. Bienes por su existencia en el tiempo. Bienes presentes de existencia inmediata. Ejemplo, ponemos sencillo ejemplo, los inmuebles. Bienes futuros por su existencia en el tiempo. Tenemos un ejemplo que siempre lo hemos utilizado y que lo aprendimos y que se ajusta a la realidad. Los bienes futuros, por ejemplo, la cosecha. Y sí puede negociarse una cosecha de café, de cardamomo, de maíz o de cualquier cultivo. Sí puede negociarse. Entonces los bienes por su existencia en el tiempo se clasifican en presentes y futuros. ¿Estamos? Muy bien. Por su existencia en el espacio. Vean la doctrina cómo tiene esa clasificación. Por su existencia en el espacio. Bienes muebles, aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro. Partiendo de la explicación gramatical del término, movilidad, mueble, que puede desplazarse, que puede llevarse de un lugar a otro. Y los bienes inmuebles son los que no se trasladan, que permanecen en determinado lugar. Pero hay una preguntita que nos planteamos. ¿En qué caso un bien mueble se tiene como inmueble? A ver, ¿en qué caso un bien mueble se tiene como inmueble? El artículo 39 de la Ley de Aviación Civil nos ayuda a entender que un bien mueble como las aeronaves tiene la calidad de inmueble
cuando está en determinada pista o área de aterrizaje al servicio de la aviación civil. También tenemos los semovientes. Los semovientes, cuando nos desplazamos a lugares donde existan haciendas, donde hay extensiones grandes de terreno y se dedican a la ganadería, vemos cantidad de semovientes. Entonces, esos semovientes, si están al servicio de la explotación de una finca, a esos semovientes que sabemos que son bienes muebles, se les tiene como inmuebles. Bien. Otras clasificaciones que son importantes también. Clasificación de los bienes por su carácter de pertenencia. Bueno, los bienes de acuerdo a quién es el propietario. Los bienes de acuerdo a quién puede disponer de los mismos. A quién le asiste esa realidad de pertenencia. Aquí hay dos divisiones, hay dos clases, mejor dicho, por su pertenencia: bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Los bienes de dominio público pertenecen al Estado. Y aquí sí vamos a auxiliarnos, porque nosotros tenemos que buscarle un sustento jurídico a estos temas. Vamos a ver el artículo 457, siempre de nuestro Código Civil. 457. Si se apoyan con su respectivo código, vayan viendo eso, porque es importante ir haciendo o realizando las anotaciones correspondientes. Los bienes de dominio público. Establece esa norma precitada: los bienes de dominio del poder público pertenecen al Estado o a los municipios y se dividen en bienes de uso público común y de uso especial. Bienes nacionales de uso común. ¿Cuáles son esos bienes? Los bienes nacionales de uso común, ya lo sabemos: las calles, los parques, plazas, caminos, puentes que no sean de propiedad privada, son de uso común. Bienes nacionales de uso no común, ¿cuáles son esos? Los que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades y de las entidades estatales descentralizadas y los demás que constituyen su patrimonio. Los de uso público, cuando dejen de serlo de hecho o por virtud de una ley, se convierten en bienes nacionales de uso no común. Son bienes nacionales de uso no común los ingresos fiscales y municipales. Vean, bienes nacionales de uso no común. Escuchen esto: el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales antes de ser extraídos, así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo. Los terrenos baldíos, ojo con eso, atención con eso. Los terrenos baldíos son bienes nacionales de uso no común. Y las tierras que no sean de propiedad privada son bienes de uso no común los que, habiendo sido de propiedad particular, quedan vacantes, y los que adquieran el Estado o las municipalidades por cualquier título legal. Los excesos de propiedades rústicas o urbanas. Los excesos son bienes nacionales de uso no común. Los monumentos y las reliquias arqueológicas. Tenemos ya una descripción de cuáles son los bienes nacionales de uso común y cuáles son los bienes nacionales de uso no común, con el sustento legal que ya le referimos. Aprovechamiento de bienes nacionales. El artículo 461 al 463 nos regula
lo relativo al aprovechamiento de bienes nacionales. Los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden aprovecharse de ellos todos los habitantes con las restricciones establecidas en la ley. Pero para aprovechamientos especiales se necesita concesión otorgada con los requisitos que establecen las leyes respectivas. Y así podemos observar en esas normas, incluyendo hasta el artículo 463, lo relativo al aprovechamiento de los bienes nacionales. Quiero robarle un poquito su atención en cuanto a este tema. Y sí me gustaría que viéramos o que tengan en cuenta el artículo 89 al 94 de la Ley de Contrataciones del Estado. Es el decreto 5992, que regula la enajenación de bienes del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas. Asimismo, hay que ver el decreto 126-97, Ley Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado. Las entidades descentralizadas y autónomas tienen sus propias leyes y estatutos que rigen su constitución y funcionamiento, y en ellas se encuentran reguladas de forma específica algunos aspectos de su régimen patrimonial. Entonces, también hay que tener en cuenta que existen leyes especiales como la de contrataciones del Estado, como el decreto 126-97, Ley Reguladora de Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala, para tenerlas en cuenta en cuanto a lo que es el aprovechamiento de bienes nacionales. Muy bien, ya hablamos de bienes de dominio público. Ahora veamos bienes de dominio privado. El artículo 460 del Código Civil, de forma taxativa, establece que son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal. Esto es en cuanto a los bienes de dominio privado. Veamos lo que viene a complementar el tema de bienes de dominio privado. Por su carácter de apropiación, los bienes en otra clasificación que tenemos. Ya vimos el carácter de pertenencia a bienes públicos y bienes privados. Ahora veamos, por su carácter de apropiación, los bienes son apropiables y no apropiables. Bienes apropiables, todo lo que tenga en su entorno, todo lo que tengamos en nuestro entorno y que puede ser objeto de un negocio lícito y establecido o permitido por la ley, son bienes apropiables. Pueden tener propietario, pueden tener dueño. Pero existen bienes no apropiables. Por ejemplo, usted respira profundamente, lo invito. Ok, respira profundamente. El aire contiene el oxígeno que nos da vida. Sale usted temprano o a mediodía, encuentra un lugar despoblado, puede recibir el calor del sol. Usted puede ver el desplazamiento de las nubes y eso, pero esos son bienes no apropiables. Creo que está muy claro. Pasemos a algo más, siempre en relación a los bienes, solo que ahora veamos. Ya vimos una clasificación doctrinaria que también tiene algún sustento legal, pero veamos ahora las clases de bienes en el Código Civil guatemalteco, del artículo 442 al 455 de nuestro Código Civil. Algunos del código anterior, de 1877, y otros códigos civiles agrupaban los bienes, vea usted, en 4 clases: inmuebles, muebles, semovientes
y derechos y acciones. Así era como estaban legalmente clasificados los bienes. Aló, el decreto ley 106 solo los divide en dos clases: bienes inmuebles y bienes muebles. Bienes inmuebles y bienes muebles. Bueno. Pero voy a pedirles que veamos, por favor, el artículo segundo de literal D de la Ley de Garantías Mobiliarias. Vamos a ver si es posible. Tenemos algunas anotaciones que son importantes. Muy bien. Literal D del artículo 2 de la ley, literal D y E de la Ley de Garantías Mobiliarias. Estamos hablando de cómo se dividen los bienes de acuerdo con la ley. De conformidad con el Código Civil, solo son inmuebles y bienes muebles. Ahora bien, el artículo 2, literal D y E de la Ley de Garantías Mobiliarias establece de bienes corporales todo tipo de bienes muebles físicos, incluyendo, entre otros, inventarios fijos o revolventes, equipos de toda naturaleza, accesorios fijos, títulos de crédito, títulos representativos de mercaderías, acciones o participaciones en sociedades mercantiles, emitidos en papel, bienes incorporales, todo bien mueble que no sea corporal, incluyendo, entre otros, créditos, rentas y derechos de propiedad intelectual. Veamos entonces que hay leyes especiales que también encuadran en esa división de bienes inmuebles y muebles, temas como el que ya mencionamos de la Ley de Garantías Mobiliarias. Muy bien. Veamos, aquí tenemos también el artículo 3 de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Artículo 3. Bienes culturales inmuebles. Se considera como inmuebles, de acuerdo con esa ley, la arquitectura y sus elementos, los grupos de elementos y conjuntos arquitectónicos, los centros y conjuntos históricos, la traza urbana de las ciudades y poblados, los sitios paleontológicos y arqueológicos, los sitios históricos, las áreas o conjuntos singulares, obras del ser humano o combinaciones de estas con paisaje natural, reconocidos o identificados por su carácter o paisaje de valor excepcional, las inscripciones y las representaciones prehistóricas y prehispánicas. ¿Cómo los tienen considerado? Como bienes inmuebles. Si el Código Civil se circunscribe a las clases de bienes inmuebles y muebles, tenemos que tener en cuenta que hay leyes especiales que también clasifican dentro de las mismas si los elementos a que se refieren son bienes muebles o inmuebles, como ya los mencionamos. Importante es entonces tenerlo muy en cuenta. Veamos siempre dentro de las clases de bienes, y vamos a ir integrando otros presupuestos legales para que de alguna forma nuestro estudio sea integral y que nos permita también a los estudiantes ahondar en investigaciones con las leyes que les hemos mencionado. Cosas apropiables. Se llaman cosas apropiables las no excluidas del comercio por su naturaleza o disposición de la ley. Esa es la regla general.
Cosa apropiable, la lícitamente adquirible, las que no están excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Esa es la regla general, pero hay excepciones. Por ejemplo, hablando de cosas apropiables, el artículo 5 del decreto 529, que es la ley de expropiación, ¿qué regula? Por causa de utilidad o necesidad pública, por interés social, pueden ser objeto de expropiación toda clase de bienes, estén o no estén en el comercio. Ah, bueno. Las cosas apropiables, la regla general es que no estén excluidas del comercio o por disposición de la ley. Ah, pero el artículo 5 de la ley de expropiación establece que por utilidad o necesidad sí pueden ser expropiadas toda clase de bienes, estén o no en el comercio. Cosas fuera del comercio. Interesante tema. Cosas fuera del comercio. El artículo 444, vamos a ver en qué nos apoya esta norma para entender el tema de las cosas que están fuera del comercio. Artículo 444. Muy bien. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona. Fuera del comercio, las que no pueden ser poseídas exclusiva o específicamente por una persona y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Y allí dice, ¿qué cosas están fuera del comercio? ¿Qué no puede adquirir un particular? Explique el estudiante, explique qué cosas podrían ser. Ahí, para explicar ese tema, ya sabemos que las que están fuera del comercio, por su naturaleza, las que no pueden ser propiedad específica de persona alguna o por disposición de la ley. Veamos un ejemplo. El artículo 2, inciso B, de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Todas esas leyes, sí les suplico que las vayan teniendo en cuenta. La literal B del artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías nos ayuda a entender cosas fuera del comercio. Ley de Mercado de Valores. Mercancías. Son mercancías todos aquellos bienes que no estén excluidos del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Entonces nos habla la Ley de Mercado de Valores de las mercancías. Perfecto. Hablado el tema, enfocado el tema de cosas fuera del comercio, veamos ahora este tema. Ingresemos al mundo de los bienes inmuebles específicamente. Y aquí, sí, vamos a irnos dando sustento legal, porque ese es el asunto. Enfocar temas, conceptualizar temas, ver doctrina, conceptos, pero también ver la ley. Porque el estudiante necesita tener ese complemento en su formación. Los bienes inmuebles. Ya platicamos que los bienes inmuebles son todos aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro. Pero también ya vimos que pueden ser llamados inmuebles aquellos que se destinan para el aprovechamiento de una finca. ¿Recuerda usted los emovientes, verdad? Lo platicamos ya. Leamos el artículo 445 del Código Civil, que describe cuáles son los bienes inmuebles. A ver, el numeral 1 de ese artículo establece bienes inmuebles: el suelo, subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas
y las aguas que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra. También se tiene como bienes inmuebles los árboles. Y si le preguntan, ¿qué clase de bienes son los árboles? Si a usted le dicen, si ha sido cortado un árbol y necesitan extraer determinada cantidad o volumetría en madera en tal parte, ¿es mueble o es inmueble? Aquí hay una forma de responder. Los árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. Importante. También, bienes inmuebles, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. Todas las construcciones, bienes inmuebles. Las cañerías conductoras de agua, gas o electricidad incorporadas al inmueble son también calificados o catalogados como tales. Los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas, telefónicas, radiotelegráficas, etcétera, son bienes inmuebles. Los muelles, los diques, construcciones que, aun cuando sean flotantes, están destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Y también tenemos como bienes inmuebles los viveros de animales o los criaderos de animales, pueden decir en nuestros pueblos. Palomares, colmenares, los que se dedican a la apicultura, ya saben que las colmenas en sí son bienes inmuebles. Estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. Vemos cómo están descritos en el artículo 445 todos los inmuebles. Hay algunas excepciones, los derechos reales. En esto, ya sabemos que son derechos reales, ya lo enfocamos, pero veamos, una excepción, las cédulas hipotecarias. Esas cédulas hipotecarias, esa excepción, la encontramos en el artículo 605 del Código de Comercio. Por tiempo no lo vamos a buscar, les ruego, por favor, leer las normas relacionadas en su respectiva ley. También inmuebles los que no pueden ser separados sin destruirse o alterarse, ya saben, materiales de un edificio, ¿sí? Todos los materiales de un edificio, mientras sean utilizados para reconstruir, para remodelarse, tienen como bienes también inmuebles. Accesorios, todos los aplicados permanentemente a un fin económico, se les tiene también como bienes inmuebles, accesorios, todo aquello que se adhiere a un edificio, a un inmueble, se le cataloga o califica como tal. Interesante lo de los bienes inmuebles, ¿verdad? Vamos ahora a pasar a este otro mundo importante, este instituto jurídico sustantivo, los bienes muebles. Hay una enumeración muy bien detallada que la podemos encontrar siempre en el Código Civil. ¿A qué se le llaman bienes muebles? Ya sabemos que son todos aquellos que son susceptibles de ser llevados, de trasladarse de un lugar a otro, pero eso es lo sencillo. Veamos nosotros lo legal. El artículo 451 del Código Civil siempre establece, son bienes muebles. ¿Cuáles? Los bienes que pueden ser trasladados de un lugar a otro, como lo hemos dicho, sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados, que puedan trasladarse de un lugar a otro. Las construcciones en terreno ajeno. Bueno,
El que siembra en terreno ajeno ni la semilla cosecha va a estar. El que construye en terreno ajeno dice que son bienes muebles, las construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin temporal. Pero en nuestro país no es frecuente, ni tenemos conocimiento del traslado de alguna construcción. Pero en países desarrollados hemos visto algunos reportajes donde un edificio, una casa de regulares dimensiones, la trasladan de un lado para otro. Pero bueno, nosotros no nos perdamos. Bienes muebles, construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, las acciones o cuotas, y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para la edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes. Los derechos de crédito son bienes muebles. Los derechos de crédito referente a muebles, dinero o servicios personales, y los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Ahí tenemos una enumeración de bienes muebles. Pero aparte de esa regulación contenida en el decreto 106, aquí podemos ver, además se regulan como muebles los títulos de crédito. Los títulos de crédito podemos verlos, si hay alguna equivocación, ustedes pueden cotejar, no me crean, revisen el artículo 385 del Código de Comercio. Las obligaciones sociales, está en el 544 del Código de Comercio, está también las empresas mercantiles. Los valores anotados en una cuenta, artículo 52, Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Vemos bien, entonces, que hay denominación de bienes muebles en otras leyes aparte de nuestro Código Civil. Perfecto. Entramos ahora al mundo de la propiedad. Todo, dice, esta es mi propiedad. Toma algo, esa es mi propiedad. ¿Y qué es la propiedad? Es el derecho de gozar, usar, disfrutar y disponer de los bienes dentro de límites y atendiendo obligaciones de ley. Lo dijimos en uno de los apartados de nuestra clase, anteriores de nuestra clase, que esa es la característica de la propiedad. Gozar, usar, disfrutar y disponer de los bienes, dentro de los límites y atendiendo obligaciones que la ley establece. La propiedad. ¿Cómo se divide doctrinariamente la división del derecho de propiedad? Se divide en nuda propiedad y usufructo. Nuda propiedad y usufructo. ¿Y qué es la nuda propiedad? Es la que tiene la persona dueña de un bien, que puede usar, gozar y disponer, etc. Siempre que esa propiedad no esté grabada. Entonces, la nuda propiedad es la facultad inherente al dueño de una cosa, de un bien, que le permite usarlo, gozarlo y disponerlo. ¿Cuál es la única disposición o el único límite para no enajenar algo? Es que esté grabado. Entonces no puede enajenarse. Y el usufructo es exactamente ese derecho del dueño, de gozar, usar y disfrutar. Por ejemplo, dar en arrendamiento, por ejemplo, dar en comodato, etc. Ya hablaremos después del comodato en el desarrollo del curso. ¿Y qué es el nudo? ¿A quién le llamamos nudo propietario?
el nudo propietario. Usted empiece a aplicar estos términos. Yo tengo la nuda propiedad, yo tengo el usufructo. Y puede decir también, soy el nudo propietario. ¿Quién es el nudo propietario? Es el dueño que, no teniendo gravamen su inmueble, puede disponer la enajenación libre porque carece de alguna limitación o gravamen. Entonces, el propietario mantiene la nuda propiedad y mantiene el usufructo. ¿Ven cómo vamos entendiendo ese tema de la propiedad? Ya sabemos que es nuda propiedad ahora. Ya sabemos que es usufructo ahora. Y ya sabemos quién es el nudo propietario. Disposiciones generales en relación a la propiedad. Aquí sí vamos a tener que ir cotejando, utilizando nuestro código para ubicar estos temas importantes y que para nuestra evaluación, que esto es circunstancial y pasajero. Yo estoy seguro que los evaluadores no pueden ir al Código Civil mexicano o salvadoreño, porque realmente nuestro enfoque es retroalimentar, reforzar muchas normas sustantivas como lo de la propiedad. Y vamos a tener que enfocarnos en el decreto 106 vigente en nuestro país. En esas disposiciones generales de la propiedad encontramos el abuso del derecho de propiedad. En el artículo 465 de ese mismo cuerpo, ya varias veces citado, y que aunque se canse, lo vamos a mencionar porque ustedes van a aprender o van a recordar mucho de lo que han leído y aprendido. El abuso del derecho significa que realmente no puede tenerse la propiedad absoluta de los bienes. Y si toman su código así rapidito, usted en su código civil, el cual supongo que ya lo tiene bien identificado, encuentra el abuso del derecho y establece el propietario en ejercicio de su derecho no puede realizar actos que causen perjuicio a otras personas, y especialmente en sus trabajos de explotación industrial. Está obligado a abstenerse de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. No puede abusarse del derecho de propiedad. Yo soy el dueño aquí, yo puedo hacer lo que arbitrariamente quiera. No puede abusarse de ese derecho de propiedad. Y uno de los ejemplos que la propiedad realmente tiene ciertas características y ciertas limitantes, ciertos linderos, mojones o límites, es la expropiación forzosa. Expropiación forzosa que en el artículo 476 del Código ya referido establece que por razones de utilidad colectiva e interés público, previa indemnización, deben o pueden expropiarse los bienes. Estos temas son los que los profesionales tenemos que manejar, entender que en nuestra formación o en nuestro ejercicio tenemos que sustentar, tenemos que aclarar que la propiedad no es absoluta y que si tengo un inmueble en determinado lugar, pero para llegar a un centro de salud que está interno y que carece de un acceso público y me resisto a ceder una servidumbre, un derecho de paso, y me resisto a constituirlo. Muy bien,
Un límite al derecho de propiedad es la expropiación forzosa. El Estado, a través de los mecanismos correspondientes, inicia el trámite y pueden expropiarme la parte que pueda servir para esa utilidad colectiva o ese interés público. Estamos entonces ante la expropiación forzosa. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede en otras circunstancias? Si alguien afecta mi propiedad, si alguien sin mi consentimiento viene y una parte o una fracción del inmueble que me corresponde o del cual soy o poseedor o soy propietario, y una persona en irrespeto a ese mi derecho viene e ingresa determinada extensión, o en el peor de los casos, me despoja de ese bien o de esa propiedad. Nuestro decreto ley 106 establece la posibilidad legal de reivindicar la propiedad. Por supuesto, para ello existen procedimientos específicos que conoceremos después. Dicho sea de paso, un juicio ordinario de reivindicación de la posesión y la propiedad nos es útil. ¿Para qué? Para recuperar la fracción o el terreno que se nos ha despojado. Es otra disposición general en relación a la propiedad. Derechos de autor. Pues tiene que ver con la propiedad. El artículo 470 del Código Civil enfoca un poco este tema. Veamos. El productor o el producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad general o en general y por las especiales sobre estas materias, derecho de autor. El Código Civil en un artículo le da, digamos, no vida, sino complemento a la ley de propiedad industrial, que está en el decreto 57-2000. Está también los derechos de autor y derechos conexos en el decreto 3398. Hablando de propiedad, es interesante ese tema. Muchas veces han visto o han leído algunos libros, algunos folletos en los que de manera muy clara, en una parte de los folletos o libros dice se prohíbe la reproducción total o parcial de este instrumento, de este documento, de este libro, y de una vez lo remiten a uno a la ley de derechos de autor y luego a las consecuencias penales de no atender esas disposiciones del autor. Veamos como otra disposición general de la relación, en relación a la propiedad, los frutos de los bienes. Lógico, pero es bueno tenerlo en cuenta. El propietario de un bien lo es de sus frutos y derechos a cuanto se incorpora por accesión. Es usted dueño de un inmueble, todo lo que llegue, todo lo que venga y se incorpore pasa a ser un fruto, pasa a ser una accesión que le corresponde a usted como legítimo propietario. Muy bien. Disposiciones generales en relación a la propiedad. Ya vimos ese tema, pero ahora nos toca de las limitaciones a la propiedad. De las limitaciones a la propiedad. Lo que decíamos hace un momento, el derecho de propiedad no es absoluto. No es absoluto. Entonces, si compro un inmueble, ¿dueño de qué soy? La propiedad se extiende al suelo, al subsuelo y al sobresuelo hasta donde sea útil para el propietario. Muy bien. Entonces, en la parte inferior,
del subsuelo, si llegamos a la roca madre y otras de las capas de la parte terráquea sobre el cual se encuentra nuestro inmueble, nosotros solo podemos ser dueños del subsuelo y sobresuelo. Muy bien. Si no estoy mal, pueden verificar. Esto tiene una norma constitucional que le sirve de base. El artículo 123 ahí, si les digo exactamente el artículo, no lo van a buscar, me buscan ese artículo. Si no es ahí, usted me dice en la próxima clase, tenía razón el licenciado, lo busqué y estaba cerca. Bueno, prohibición de hacer excavaciones, por supuesto. Si usted es propietario de un bien inmueble, a la par suya o a la par del inmueble del cual usted es propietario, usted tiene prohibido realizar algunas excavaciones, pero no lo dejemos solo en una referencia. Veamos. En un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que debiliten el suelo de la propiedad vecina, sin que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo daño ulterior. Vea también otra de las limitaciones a la propiedad. Deslinde y amojonamiento. Usted tiene el derecho, todo el dueño de un inmueble o de un fondo, como le llaman algunos escritores, tiene el derecho de exigir a sus colindantes el trabajar, el deslindar, el amojonar esos inmuebles para que exista una clara y evidente diferenciación entre el área, entre los costados de un inmueble y de otro. Y hay una obligación de cerrar el fondo, por supuesto, el 476 lo establece. Debe cerrarse el fondo, debe protegerse el fondo. ¿Por qué razón? Porque dice que todo propietario debe, no dice si quiere, no es una disposición facultativa, no es prácticamente que obliga, que determina, que nos hace cumplir. Es potestativa. Todo propietario debe cerrar su fondo del modo que lo estime más conveniente o lo que dispongan las leyes y reglamentos municipales, salvo los derechos de servidumbre. También tenemos en otra de esas limitaciones a la propiedad prohibidas construcciones cerca de edificios públicos, salvo siempre que se cumplan con determinadas especificaciones y que se cumplan con los reglamentos que existan complementariamente a esta disposición. Ahora, para poder realizar construcciones en determinados lugares, les hablo, por ejemplo, del occidente del país, de San Marcos, para ser concreto, tiene que hacerse un estudio o un análisis de suelos, tiene que haber una autorización de medio ambiente que realizan estudios específicos, tiene que cumplirse con los lineamientos y el reglamento de catastro municipal, etc. Entonces, es complementaria esta prohibición de construcciones cerca de edificios públicos como lo establece el Código Civil. Una limitación más: las servidumbres establecidas por utilidad pública o comunal se determinan y se resuelven por leyes y reglamentos especiales o reglas establecidas o las reglas establecidas en el Código Civil. Hay un apartado específico sobre lo que son las servidumbres y que creo que vamos a enfocar en las próximas clases. Entonces, si hay servidumbres ya establecidas, son de utilidad pública o comunal, deben determinarse, deben resolverse por leyes y reglamentos especiales o por lo establecido en el Código Civil. Continuamos con las limitaciones a la propiedad. Construcciones no permitidas. El artículo 479 establece las construcciones no permitidas. Nadie puede construir a menos de 2 metros. ¿De cuántos metros? De 2 metros de distancia de una pared ajena y medianera. Aljibes, pozos
o cloacas, letrinas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, ni depósitos de agua, sin construir las obras de resguardo. Entonces sí existe una prohibición exacta de no construir en esos o cerca de esos ambientes a menos de 2 metros de distancia. Dentro del poblado se prohíbe depositar materiales inflamables o explosivos, salvo que lo establezcan reglamentos especiales, e instalar máquinas y fábricas para trabajos industriales que sean peligrosos, nocivos o molestos. Y hay también prohibiciones de actos que dañen pared medianera. Creo que todos dominan el tema ya de la pared medianera. La pared medianera es un bien común. Es un muro que se levanta con el consentimiento de los dueños colindantes, y quienes, para poder definir el límite de su fondo o para evitar cualquier apeo, cualquier deslinde, cualquier movimiento de sus mojones, lo que hacen generalmente es vienen y construyen una pared medianera, por supuesto de mutuo consentimiento. Esa pared medianera es un bien común, como les repito, y se entiende que a la mitad del ancho por todo el largo de esa pared es a lo que la ley protege. Actos que dañen esa pared medianera, ¿sabe? Si los dueños, mejor dicho, los propietarios colindantes la edificaron, es para protegerse. Entonces, ninguno de los dos puede venir y afectar en perjuicio del otro la pared medianera ya establecida. ¿Han visto ustedes que hay predios contiguos, colindantes, y existen árboles frondosos? Y la norma sustantiva es que no se pueden plantar árboles a menos de 3 metros del límite entre heredades, entre fundos. Eso está en el artículo 481. Existe también una limitación, el derecho a exigir que se arranquen los árboles. Bueno, esa no es limitación, ese es un derecho. El colindante contiguo, donde exista un predio, donde existe un árbol, donde plantaron un árbol que le está causando cierto perjuicio o cierto riesgo. Hay árboles que son de dimensiones muy grandes. Los eucaliptos, la araucaria, bueno, un sinfín de especies forestales que crecen mucho. En otras latitudes, no sé, una ceiba, aunque esto tiene cierto tratamiento especial, pero hablemos de eucaliptos, por ejemplo. Si mi colindante sembra un eucalipto, yo sé que por la altura que puede alcanzar atendiendo a su especie, ese árbol significa un riesgo para mi heredad, para mi fondo, para mi vivienda. Yo tengo el derecho de exigir que se arranquen esos árboles. Bueno, pero si son árboles frutales, los nombres científicos no me lo sé, pero duranos, puede ser, qué sé yo, guayabas, aguacates, etc. El 483 del Código Civil establece: frutos de ramas que caen en predio ajeno le pertenecen al propietario de ese fondo. Bueno, si no son muy grandes los árboles, ya uno para sacarle provecho, ¿verdad? Entonces, las ramas que caigan a mi fondo y que produzcan determinada cantidad de frutos, esos frutos son míos. Eso de conformidad con el Código Civil. No se vale que el predio colindante, el propietario del predio colindante llegue todavía a exigirle a usted: mire, me pasa o me traslada todos los frutos que esa rama produjo, porque la ley dice que ese fruto es suyo. Demolición de obra peligrosa o corte de árbol. ¿La pueden solicitar el afectado? Claro que sí. Eso también se encuentra regulado en el Código Civil.
Muy bien, estamos ahí jóvenes. El tiempo es bien limitado, pero sí les suplico que vayamos viendo todos los temas que hemos ido enfocando. Le he mencionado, he hecho referencia a otras leyes. Es necesario entonces que pongamos atención, no solo a lo que hemos visto, porque el tiempo que tenemos es bastante limitado, sino procurar ahora ahondar en la lectura tanto de los temas o los institutos jurídicos civiles que hemos visto, sino también buscar las otras leyes a las que hemos hecho referencia, para que de esa manera vayamos complementando nuestra formación, pero más que nuestra formación, vayamos, formación solo para evaluación, vayamos preparándonos para el ejercicio profesional. Es increíble, pero cuando ya se está ejerciendo, llegan casos, llegan problemas, y que usted, si no ha tenido el cuidado de leer, no de memorizar todo, no, de tener el conocimiento básico, el conocer sus códigos para saber dónde encontrar determinados contenidos, y no sabe qué respuesta dar. Llega una persona y le pregunta, mire, ¿qué hago? Fíjese que el señor X está plantando varios árboles de eucalipto, o Cupressus lusitanica, que es el ciprés común, y crecen bastante, y no sé qué hacer. ¿Será que lo dejo? ¿O qué hago? Usted que es abogado, ¿qué me dice? Pero mire, ¿cómo están los árboles? Le pregunta usted, ¿a qué distancia? Pues están pegados, me parece, y mucho, tiene unos 50 centímetros. Y usted, si no conoce, pues no puede decir nada. No puede aconsejar, no puede asesorar. Ahora sabe que hay 3 metros de distancia entre. Y así, hay una serie de cuestiones que usted tiene que ir, que todos tenemos que ir viendo. Le repito que estos los contenidos, uno quisiera correr y solo medio ventilar algunos aspectos importantes, algunos institutos del derecho civil, pero es necesario enfatizar, es necesario retroalimentar, porque estoy seguro que hoy usted ya tiene realmente una visión mucho más clara, mucho más eficiente, mucho más entendible de lo que son bienes, de lo que es posesión, de lo que es propiedad, de lo que son los derechos reales. Y usted, si le preguntan cuáles son los derechos reales, usted habla de propiedad, usted habla de posesión, usted habla de su fruto, usted habla de servidumbre. ¿Por qué? Porque ha tenido el cuidado, no de atenderme, no de entenderme, sino ha tenido el cuidado de ampliar en lo que hemos ido viendo en esta plática o en esta charla que me he permitido compartirles. Todo lo que puedan hacer para mejorar, para ampliar sus conocimientos es muy bueno. Voy a procurar, siempre trato de enfatizar en lo que creo como civilista. Llevo ya unos 18 años de ejercicio profesional y he trabajado en juzgados de primera instancia civil. Me dedico mucho a lo civil también. Creo que es importante que nosotros conozcamos, que nosotros tengamos certeza de las instituciones que hemos platicado esta tarde y de las que seguiremos platicando. Muchas gracias, jóvenes, y voy a dejarlos con un aviso que la universidad le hace a cada uno de ustedes. Vean lo siguiente, les agradezco su bondad y estamos en comunicación cada fin de semana.